El Evangelio de Juan. Recuerden, estamos predicando el libro de Juan. En el capítulo número 2. Evangelio de Juan, capítulo número 2. Amén. Y quiero primero que todo darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios. Recordemos que ya estamos inmersos en esta jornada evangelística. Si el Señor lo permite, el día 29, 30 y 1 vamos a tener 3 servicios consecutivos de evangelismo. Vamos a estar trayendo a nuestro misionero de Chile, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de San Marcos, en Chile. Por favor, aparte esta fecha, y recuerde, al final estamos repartiendo boletos evangelísticos para que usted pueda hablarle a otros, pueda compartirlo. Y esos 3 días, por favor, aparte su calendario y trate de estar acá para juntos adorar a nuestro Dios y también pues compartir estas buenas nuevas de salvación. Evangelio de Juan capítulo 2, diga amén si ya lo tiene. Al finalizar el servicio, todas las hermanas se van a quedar porque tienen una reunión con la hermana Dailín Pérez. Ella no las va a regañar, les va a dar unas tareas, claro. Evangelio de Juan capítulo 2, dígame cuando lo tenga. Y dice así el versículo número 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y preste especial atención al versículo 11, porque es la parte sublime, la más importante. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿su qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Padre, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la comunicación de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, danos sabiduría y prepara nuestro corazón para inquirir en tu ley. Ministranos, háblanos, tenemos necesidad de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar unas 3 semanas aproximadamente en este mismo pasaje de la Biblia. Amados hermanos, el capítulo 2 de Juan aquí se narra el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde a grosso modo podemos decir transforma el agua en vino. Ahora, es importante entender que este pasaje no está aquí por gusto. Este pasaje fue puesto aquí como un orden programático en la mente del apóstol Juan, para que los lectores pudieran comprender de qué viene tratando el Evangelio de Jesucristo y hacia dónde apunta. Y es que la gloria de Dios en Cristo sea manifestada para que la gente crea en Él. O sea que esto no es un accidente. Por otro lado, nuestro Señor Jesús escoge precisamente el contexto de una boda para hacer su primer milagro, porque esto a su vez es una señal al pueblo judío que por mucho tiempo había estado esperando el tiempo de la redención, el advenimiento de su Mesías. De alguna manera, esto va a mostrarnos cuán sabio es Jesús y cómo Él es la manifestación de la gloria de Dios, cómo Él es el Salvador, cómo Él es el Mesías, cómo Él es la persona en la cual hay que creer para llegar a Dios el Padre y obtener salvación y vida eterna. Los milagros relatados aquí en Juan
son milagros cristológicos, porque giran en torno de Cristo, porque van a manifestar la gloria de Cristo y el propósito por el cual este verbo, que es Dios hecho hombre, se hizo hombre, se tabernaculizó y habitó entre nosotros. Propósito que dice Juan 1:14, que fue para que los hombres vieran la gloria del Padre, y que después Juan el Bautista va a declarar que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora usa este milagro como una señal de que el tiempo del Mesías, el tiempo de la salvación, el tiempo de la restauración del hombre pecador para con Dios, el tiempo de esta vida abundante ha llegado. No nos extraña que después, cuando avanza el pasaje, vamos a ver que se habla de la purificación del templo, porque el templo estaba sucio, estaba corrompido, para posteriormente en el capítulo 3 hablar de la vida abundante y eterna que libra de la muerte y del pecado, en esa narrativa que encontramos entre Jesús y Nicodemo. Con esto simplemente yo quiero ubicarle en el contexto para que entienda por qué el versículo número 11 concluye diciendo que es principios de señales hechos por Cristo para manifestar y como manifestación de su gloria. Por un lado, aquí designa a Jesús como la persona que revela y da a conocer a Dios el Padre, y por el otro le presenta como el dador de la vida. Es por eso que la boda de Canaán, como el primer milagro de Cristo, tiene un valor programático. O sea, forma parte de la intención del autor dentro de un programa específico para que la gente vea en Jesús al Salvador. Igual va a pasar con el pasaje siguiente en la purificación del templo, que lo vamos a predicar luego. Entonces, una lectura completa del Evangelio nos deja saber, y comparándolo con toda la Biblia, por supuesto, que para el autor de él, lo más importante es la revelación de la gloria de Cristo. Y si para el autor lo más importante es que la gloria de Cristo sea revelada, significa que usted y yo y la humanidad entera, al ir al Evangelio, tiene que venir buscando la gloria de Cristo. De ese Cristo, que dicho sea de paso, y valga la redundancia, es un Cristo glorioso y es la manifestación visible del Dios glorioso e invisible. Cada milagro, cada acción y cada enseñanza que nosotros encontramos de Jesús en Juan y en cualquiera de los otros evangelios apunta a ello, apunta a la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros creemos en Cristo, y es la razón por la cual todo cristiano debe vivir para honrar y glorificar a Cristo. Es por eso que cualquier interpretación que se aleja de esta perspectiva cristológica se aleja de lo esencial. Y esto es muy importante, porque cada vez que oímos predicar de la conversión del agua en vino, generalmente oímos mensajes como estos: Cristo es la solución a tus problemas, Cristo hace que lo imposible se vuelva posible, y todo el mundo sobreenfatiza el milagro, la conversión como solución de problemas. Pero esto va mucho más allá. Esto en realidad está buscando que la gente vea que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Dios manifestado, que Cristo es glorioso y que por tanto Él es autor de salvación, y que el hombre debe de arrepentirse y creer en Él para obtener esa vida eterna y abundante que vino a traer. Es por eso que cualquier interpretación decimos que se aleja de esa perspectiva. Ahora, la expresión máxima del relato, si usted se da cuenta, la tenemos en el verso 11, donde dice con toda claridad: manifestó su gloria. Pero ya en Juan 1:14 había dicho para que viéramos, contemplamos su gloria. Perdón, dice contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y ahora hace la primera milagro, hace la primera señal para que contemplemos ¿qué? Su gloria. Entonces los hombres tienen que fijarse en la gloria de Cristo. Es desde esta perspectiva que podemos interpretar y aplicar el milagro ocurrido en este pasaje. Por eso creemos que toda obra de Jesús apunta a los eventos ocurridos en la cruz, pues es en la cruz y después en el sepulcro, al levantarse al tercer día victorioso,
donde Jesús revela su gloria para vida eterna de todos los que creen en Él, porque fue con su muerte y resurrección donde Él le pone punto final al pecado, donde Él derrota la muerte y donde además cumple todo lo que se había anunciado de Él desde el Antiguo Testamento y dado al pueblo como promesa. Es allí donde va a empezar a cumplirse el pacto de Dios con Abraham, cuando dijo: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es a partir de aquí donde se va a empezar a cumplir el pacto de Dios con David, cuando prometió que un descendiente suyo se sentaría en el trono y reinaría por todos los siglos, razón por la cual el apóstol Pablo luego en Gálatas y en Romanos va a decir que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, porque de ambos pueblos Dios hizo uno, y ese pueblo es la iglesia que desde el Antiguo Testamento podemos ir viendo como congregación, como pueblo de Dios, en el cual se van a cumplir toda promesa y sobre todas las cosas en el cual se va a revelar la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, entonces una lectura cuidadosa de este relato a la luz de toda la Biblia nos hace ver que la gloria de Jesús es un don de la vida en plenitud. Para ello tenemos que considerar en primer lugar que la obra de salvación de Dios en Cristo, con este milagro, vamos a decir así, ha comenzado. Recuerde que anteriormente Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora va a empezar a decir: este Cordero ha empezado a ministrar, este Cordero ha empezado a hacer su obra, este Cordero ha empezado a cumplir el propósito y el plan de Dios. Ya está en acción el plan salvador, el plan redentor. A partir de aquí, Cristo tiene que mostrar su gloria como Mesías y Salvador, para que la gente llegue a asimilar que el tiempo de la salvación ha llegado. Con este milagro, Jesús está dejando saber al mundo esto que acabamos de decir. Literalmente empieza a cumplir todo lo anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. Es precisamente con este milagro que empieza a cumplirse lo que Juan 1:50 había dicho: cosas mayores que estas verás. El tiempo del fin, el día de la salvación ha llegado. Pastor, ¿cómo que el tiempo del fin? Sí, desde la entrada de Cristo al mundo y sobre todas las cosas a partir de su muerte y su resurrección, el reloj de Dios ha comenzado a contar en retrospectiva hasta la segunda venida de Cristo. El reino ha sido inaugurado y cuando Él venga en gloria por segunda vez será consumado. Y con este signo, con este milagro, Jesús va a dar testimonio de que en Él se está cumpliendo lo anunciado, de que Él es el Mesías de Dios, en Él es en quien hay que creer, y no en la religión oficial de aquel tiempo, no en los sacrificios del templo de Jerusalén, no en la ley de Moisés, sino en Él, como Cordero de Dios. Amados hermanos, por un lado, tenemos que el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de la irrupción del tiempo de salvación, usando siempre la metáfora de una boda o una relación matrimonial. Por tanto, no es accidente, no es casualidad el que Jesús escogiera este momento para empezar a decir: soy el Mesías, soy el prometido, soy el Salvador, soy el dador de la vida, soy la revelación de la gloria de Dios. Yo quiero invitarle por un instante a que usted considere lo que va a decir Isaías 54, versículos del 4 al 8. Y quiero que examinemos cómo siempre todo lo que tiene que ver con el advenimiento del Mesías, la vida eterna, la salvación, perdón de pecado, limpieza, purificación, muchas veces se habla en el contexto de una boda, en el contexto centrado en Cristo.
Ahora, para entender Isaías 54 tenemos que tomar en cuenta el contexto. A partir del capítulo 53. Primero, en el 53 se revela el advenimiento de un siervo sufriente que es herido por las rebeliones y pecados de los hombres. Y usted puede encontrar toda una disertación en el versículo 5 y 6. Luego en el versículo 11 de Isaías 53 vemos, recuerde, todo esto es profecía, está hacia el futuro. Vamos a ver cómo se va cumpliendo en Cristo. Dios, al contemplar la aflicción del alma de este siervo sufriente, ¿qué es lo que hace? Justifica a muchos al quitar la iniquidad de los que creen en él. Ahora, es entonces, después de esto, cuando en el capítulo 54 la narrativa cambia del siervo sufriente a los beneficios otorgados por el siervo sufriente. Dichos beneficios están expresados ya no en una metáfora de oveja o cordero, sino en la metáfora de una mujer abandonada, estéril, infecunda, viuda, cuya vergüenza es quitada y que entra en una relación de amor y por ende matrimonial con aquel que murió por ella. Y amados hermanos, por causa del pecado, ¿cómo está la humanidad? Por causa del pecado, ¿cómo estaba el Israel del tiempo de Isaías? Por causa del pecado, ¿cómo estaba el Israel del tiempo de Jesús? Y por causa del pecado, ¿cómo sigue estando la humanidad toda? Desolada, abatida, sucia, manchada, despojada de la gloria de Dios, sin alcanzar la gloria de Dios, separado de Dios, porque la Biblia dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y entre vuestro Dios. Y al igual que ellos, la humanidad de hoy, la humanidad del tiempo de Cristo y la humanidad del tiempo de Isaías necesitaban de aquel Cordero de Dios sufriente que fuera capaz de quitar su culpa y su iniquidad para poder llegar a tener una relación de amor y poder ser así aceptable ante los ojos de Dios. Y es interesante que esto ocurre en el contexto de una boda. Y yo quiero que veamos que Jesús no hace nada por accidente, mis hermanos. Y ahora vamos un poquito más al detalle. Miren, cuando leemos el versículo 1 del capítulo 54 de Isaías, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levántate canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué debía de regocijarse los hijos de la desamparada? ¿Por qué debían de regocijarse? Vaya al versículo número 4 y se dará cuenta que debía de regocijarse porque ya no será confundida y afrentada, porque su vergüenza ha sido quitada. Dice el texto: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, y no tendrás más memoria. Y amados hermanos, ¿qué es lo que iba a hacer Jesucristo? ¿Y qué es lo que hace Jesucristo con su muerte y su resurrección? Dice la Biblia que los que creen en Él, su afrenta es quitada también. Él toma el pecado y lo lanza a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ello, y todas las cosas vienen a ser nuevas. Pero ahora en la boda de Canaán tenemos que los novios están en una situación de afrenta y de vergüenza porque se ha acabado el vino. Hubo una mala provisión. Quiere decir que estaban a punto de hacer el ridículo y de quedar mal con sus invitados. Iban a quedar muy mal parados. Y esa es la realidad del hombre natural, que no entiende, no tiene la gloria de Dios y que no ha sido hecho partícipe del poder de Dios en su vida. Queda en ridículo por causa del pecado. Porque el pecado nos aleja del Señor, el pecado no nos permite estar en comunión con Dios, y el pecado lo único que trae a la vida es vergüenza. Y yo quiero que usted vaya viendo cómo Jesús va a empezar a cumplir todas las cosas y cómo Jesús es la fuente de salvación y fuente de vida. Por otro lado, si usted lee Isaías 54, verso 5, se dará cuenta que esta mujer viuda, despojada, estéril, debía de gozarse y alegrarse porque el siervo sufriente quitó su vergüenza.
Ahora el siervo sufriente es su esposo, es su marido, es su hacedor, el cual es Dios y es su redentor. Dice el verso 5: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor. Usted se lee el libro de Cantares y se dará cuenta de la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Pero lo interesante de todo ello es que Cristo va a ser la solución al problema en una boda de gente que está en riesgo. Y Juan 1, versículo 1 había dicho que en el principio era el verbo, que el verbo era Dios y que el verbo era Dios. Y ahora estamos viendo que Dios es el que redime, es el que rescata y es el que manifiesta su gloria trayendo vida. Es exactamente lo que vamos a empezar a ver en las bodas. En este pasaje de Isaías 54 se dice que debe de regocijarse porque esta beneficiada es la esposa de la juventud de este novio. Dice el verso 6: porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Mis queridos hermanos en el Señor, aquí podemos vernos cada uno de nosotros perfectamente, y podemos ver en Jesús al Redentor. Entonces, para nosotros en nuestro contexto, una boda no es más que la celebración de un hombre y una mujer que se están casando. Pero en el contexto judío, donde ellos esperaban un gran banquete del Mesías con su pueblo, del Mesías Redentor con su pueblo, el hecho de que Jesús escogiera una boda para hacer un milagro es una señal de que el tiempo de la salvación y de la vida ya está en acción, ha comenzado. La metáfora del esposo que viene por la esposa es lo que después vamos a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21. Para hablar de ese momento culminante cuando la esposa es introducida a la casa del esposo, la nueva Jerusalén. El milagro de la boda de Canaán nos está diciendo: el tiempo del fin ha llegado. El plan de salvación de Dios ha comenzado y será consumado cuando el siervo sufriente sea sacrificado como oveja, el cual después de resucitar se va y regresará por lo suyo para introducirles en el reino consumado de Cristo. Y esto implica por qué este pasaje, a la petición de María cuando le dice: ¿se ha acabado el vino? Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora, porque la hora cumbre de Cristo no es el milagro que va a hacer en esta boda, sino el milagro más grande que Jesús realiza en la cruz del Calvario. Por eso, desde el principio mismo del ministerio de Cristo, todo comienza a apuntar al Calvario. No nos extraña el porqué cuando Jesús resucita y se le aparece a aquellos dos discípulos que van en el camino de Emaús. Aquellos hombres después terminan testificando diciendo: con razón Él nos hablaba de que todo esto era necesario que ocurriera, probándonos por la ley, los profetas y la Escritura, de que el Cristo debía de morir y resucitar. Entonces, increíblemente, este milagro, más que estar centrado en el acto sobrenatural de convertir el agua en vino, quiere que todos vean la gloria de Cristo preparándolos para el Calvario, porque allí es donde la plenitud de la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces, el milagro del agua convertida en vino palidece al lado de la expiación realizada por Cristo por los suyos en la cruz del Calvario y posteriormente en su resurrección. La obra de la salvación de Dios en Cristo, con este milagro, nos está diciendo que ya está en acción. Mis queridos hermanos,
El plan de Dios para salvación final había comenzado. La plenitud de lo ocurrido en la boda de Canaán apunta a la cruz, que es el lugar de esa manifestación gloriosa de Cristo para salvación de pecadores. Porque hay una realidad: los milagros no necesariamente producen conversión. En este pasaje no hay evidencia de que el novio se convirtiera, ni la novia, ni el maestro de sala. Simplemente dicen, muchos creyeron. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Probablemente los que cargaron el agua. Porque el maestro de sala no vio lo que estaba pasando. El hombre ya estaba, diríamos en mi país, traqueado. Ya estaba borracho. Los que estaban en el party y en la fiesta no vieron esto. Ellos se enteraron a posteriori. ¿Quiénes lo vieron? Los sirvientes. Y empezamos a ver que la gloria de Dios se manifiesta a los humildes y a los sencillos. Mientras que aquel hombre decía, hey, primero se saca el vino bueno siguiendo el protocolo, él estaba ignorante de todo lo que había ocurrido. Ahora, la plenitud de esta boda apunta a la cruz, y vamos a ver por qué. Y no es accidente, y vamos a ver por qué. Ya vimos que el Cristo se profetizaba del advenimiento de Cristo como Salvador en relación de un esposo con esposa. Vamos a ver cómo también esa metáfora va mucho más allá en otros pasajes y representa a Cristo como banquete, fiesta, regocijo, porque ha llegado el momento de que el novio tome a la novia y se despose con ella. Profetizado también desde el Antiguo Testamento en celebración donde el vino se utiliza como símbolo de esto. Por eso cuando Jesús convierte el agua en vino, no solo es una señal la boda en sí, sino el hecho de proveer el vino. Entonces, Él está utilizando todos los recursos para hacer saber que es el Mesías. Vaya a Isaías 25:6, por favor. Porque aquí vamos a ver que el advenimiento del Mesías es profetizado como un banquete de celebración, identificado con vino refinado y purificado. Isaías 25:6. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. Esto es muy importante. La profecía dice que lo que va a hacer es a todos los pueblos. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham? En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Hará este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos. Entonces, estamos hablando de una fiesta. Banquete de vinos, plural, refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y cuando el maestresala en la boda de Canaán probó el vino, ¿qué terminó diciendo? Hey, todo el mundo saca primero el buen vino. O sea que cuando él cató aquello, se dio cuenta que este vino era mejor que el otro. Y supuestamente el primero, el que se había acabado, estaba supuesto que fuera ¿qué? El mejor. Este supera a toda perspectiva humana. Note cómo habla del banquete con vino refinado y vino purificado. Pero, ¿por qué este banquete? Lea los versículos que vienen después. Seguimos en Isaías, en Isaías 25:6. Vamos a ver por qué. Mira el verso 7. Porque el Mesías, y esto es interesantísimo, destruirá el velo de ceguera espiritual que ha envuelto a muchos y revelará la gloria de Dios y su camino de salvación. Dice el verso 7: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos
y envuelve a todas las naciones. Cuando Cristo murió, ¿qué se rasgó en el templo? Y dice el apóstol Pablo que los judíos que confían en la ley tenían un velo sobre su rostro, y que en Cristo el velo es ¿qué? Quitado. Y si el velo del rostro es quitado, si el velo del rostro no permitía ver la gloria de Dios y el velo es quitado, entonces aquel a quien el velo se le quita puede ver la gloria de Dios. Y amados hermanos, si el Mesías es el que quita el velo, entonces ahora entendemos por qué el Mesías es el que lleva a Dios, por qué el Mesías es fuente de vida, por qué el Mesías es el camino, la verdad y la vida, por qué la Biblia dice que el velo en Cristo es quitado. Entonces significa que si hay un correr del velo, hay una revelación, porque revelar significa correr el velo. Cristo es el que revela a Dios. Por eso la Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces fíjense, el tiempo de la revelación del modo de llegar a Dios con Cristo ha comenzado. Y si usted y yo hoy estamos aquí, es porque Él en su infinita bondad y misericordia, debido a que tenía un plan con tu vida desde antes de la fundación del mundo, te quiso revelar este evangelio glorioso para salvación y vida. Y eso es lo que está mostrando en la boda de Canaán. Con este signo Jesús está diciendo: el tiempo de revelar la verdadera fe ha llegado. No nos extraña que después de la muerte y resurrección de Cristo ya no hacía falta la ley ceremonial, ya no iba a hacer falta la ley de Moisés en términos sacrificiales, porque Cristo, nuestra Pascua, al ser ofrecido de una vez y para siempre en expiación por la culpa de los pecados del pueblo de Dios, satisfaciendo la justicia divina, haría cesante aquellos sacrificios, porque la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para perdón de pecados, salvación, vida eterna, y quitar la vergüenza y reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre en la eternidad después pueda estar en un banquete celestial, disfrutando de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y en el lugar de Dios. Mis queridos hermanos, dice luego el versículo 8, porque esto va en aumento. ¿Por qué este banquete? No solo porque el velo va a ser quitado, sino porque el Cristo glorioso que iba a venir y que vino, y de aquel quien en la boda le dice a María: no ha llegado mi hora porque la hora es la cruz. Ese Cristo, miren lo que dice por profecía, y dígame que esto no lo cumplió el Señor. Isaías 25:8: destruirá a la muerte. ¿Para qué? ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? ¿Y qué hizo Jesús cuando resucitó el tercer día? ¿Destruyó a quién? Ahora usted puede entender por qué todo comienza con una boda, celebración, banquete, vino, y después que purifica el templo para mostrarnos que el templo estaba corrupto, y después en Juan 3 va a decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? Y la perdición viene a consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y el pecado trae como resultado ¿qué? Muerte eterna. Entonces fíjese, este novio, banquete celestial, vino refinado, está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, la manifestación de la gloria de Dios, y el que pone punto final al pecado y su consecuencia, que es la muerte. Es lo que dice ahí. Pero hay más, porque destruirá la muerte. Ahora, en el resto de la Biblia, ¿qué dice? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y es un reto. A la final trompeta, ¿qué pasarán con los muertos? En el caso de los cristianos dice que resucitarán para estar por siempre con el Señor. La muerte no podrá retenerle, porque el Cristo glorioso, manifestación de Dios, Salvador y dador de vida, derrotó a la muerte para siempre. Y si derrotó a la muerte para siempre, y la muerte es la consecuencia del pecado, significa que entonces este Mesías Salvador es el dador de vida
eterna, porque si la muerte fue destruida para siempre, significa que la victoria sobre la muerte también es para siempre. Entonces Jesús es autor ¿de qué? De vida eterna. Ahora usted puede entender Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36. Porque la Biblia a partir de aquí va a decir: el que cree en Él no se pierde, el que cree en Él no muere, el que cree en Él no está bajo ira, el que cree en Él tiene vida eterna, porque Él es el dador de estas cosas. Pero hay más. Y esto es lo interesante, porque en este versículo 8 tenemos toda la historia de la humanidad. Va desde la cruz hasta que entremos a la gloria celestial. Dice después: enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros por la obra del Mesías. ¿Y qué dice? Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Y la afrenta de quién quitará? La de su pueblo, el pueblo particular de Dios. Entonces no hay salvación universalista, es salvación particular. Los que creen en Él. Y no solo quitará la afrenta y lavará el rostro, sino que además dice el verso 8 que quitará el sufrimiento de su pueblo. Amados hermanos, ¿qué es lo que ha estado trayendo sufrimiento al corazón del hombre todo este tiempo? Y dolor y tristeza, enfermedad, muerte, calamidades. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Pero en Cristo Dios lava nuestro rostro, enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Significa que cuando Cristo venga por segunda vez para introducirnos en el reino consumado del Padre, allí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Allá no habrán los padecimientos que hemos tenido aquí. No en virtud de tu bondad ni de la mía, sino en virtud de la gloria de Cristo. Por eso Cristo es la solución. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? ¿Se da cuenta por qué vale la pena creer en Él? Todos estos sufrimientos, enfermedades, calamidades, tribulaciones y problemas son temporales. Para el pueblo de Dios son temporales. Para el pueblo reprobado va a ser terrible, porque para ellos va a ser juicio y condenación eterna. Porque sobre ellos las muertes sí imperan. Y sobre Satanás, porque mire, quítese de su mente esa idea de que el diablo es el que va a atormentar a la gente. El diablo no va a atormentar a nadie, el diablo va a ser atormentado. Entonces se da cuenta, y todo esto en un contexto que comienza ¿cómo? Con banquete. Pero hay más, hay mucho más. Porque si usted lee Isaías 25:9, en el día de la manifestación del Cristo, mire cómo la gente va a terminar diciendo lo siguiente. Isaías 25:9: se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todo en un contexto de celebración, banquete, vino refinado. Para nosotros nos cuesta entender esto porque no estábamos en el contexto de una profecía como la de ellos, pero los judíos que están viendo esto en las bodas sí lo están entendiendo. Por eso algunos creyeron. Y ahora esto nos permite ver por qué debemos creer en Él. Porque Él es el que derrota el pecado, la muerte, quita la afrenta, da la vida, etc. Ahora, vamos por un instante al libro de Amós, capítulo 9, verso 13. Amós 9:13. Está en la Biblia, ¿eh? Sí, porque casi nadie predica Amós. Ahí está. Amós 9:13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto. ¿Qué es el mosto? Es ese vino puro, jugo puro, que tras fermentarse por sí solo, por naturaleza, no porque llevó un agente fermentador, todos los collados se derretirán. Pero lee el 14 y el 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia, es el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Y la profecía está diciendo que el pueblo elegido de Dios es traído de cautiverio. Significa que es rescatado de la cautividad. ¿Cuál cautividad? No la cautividad de los babilonios, los griegos y los romanos, la cautividad del pecado y de la muerte, que es la peor de todas las cautividades. Y edificarán ellos la ciudad asoladas, las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y aquí vemos la asociación del vino y la viña con el momento cumbre de la hora de salvación. Por eso Jesús usa la conversión de agua en vino. Y después, para establecer la ordenanza de la cena del Señor, va a volver a utilizar el vino. En la boda de Canaán, el agua convertida en vino, devino en el mejor vino de la celebración, según el maestro de ceremonia, un catador experimentado, y el resultado de aquello fue que muchos creyeron en él. ¿Por qué creyeron? Por ver su gloria manifestada. El milagro fue un testimonio público de que Jesús es el Mesías. El reino, aunque aún no consumado, ya está entre ellos. Juan 2, del 9 al 10, nos da testimonio de esta catación. El resto de los evangelios y el Apocalipsis también usan el contexto de las bodas para hablar de esto. Jesús compara en distintas ocasiones la relación suya con sus hijos en el término y el contexto de una festividad de bodas. Por ejemplo, Mateo 9:15. Los discípulos no debían de ayunar porque el novio estaba con ellos. Si usted va a Mateo 22:2, Jesús dice que el reino de los cielos es como alguien que planifica una boda y trae invitados. Si usted va a Mateo 25:10, Jesús presenta la vigilancia de los creyentes en espera del retorno de Cristo como vírgenes que deben prepararse para recibir al novio que viene. En el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo es anunciada por él como el advenimiento de un esposo por su esposa en el contexto de la festividad de una boda. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Definitivamente, aunque la hora gloriosa de Cristo no había llegado aquí en este pasaje de Juan 2, Jesús está declarando que Él es el Mesías prometido, el Salvador de los hombres, el enviado de Dios para vida y salvación, y lo allí ocurrido era solo el principio de muchas cosas más. El comienzo de este glorioso ministerio. No nos extraña que muchos creyeran en él. Estas palabras las vemos encarnadas en la boda de Canaán, hermanos. Pues contemplamos una boda en la cual una mala gestión de los hombres le puso en riesgo de vergüenza, pues faltó el vino. Dicha vergüenza es quitada por aquel que es uno con Dios y es Dios, al convertir el agua en vino. Salva así la reputación de los desposados y del maestro de ceremonia.
Con su milagro, Cristo se convierte en el salvador del evento y de las almas de aquellos que contemplan el milagro. Por haber sido hechos partícipes de la gloria de Cristo, razón por la cual muchos creyeron en Él, tuvo que haber una explicación, que el texto quizás no narra, pero tuvo que haberla, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hubo una exposición de algo, porque la gente no cree así por ver un milagro. ¿Qué ocurre con los que creen? Si usted va a Juan 3:36, dice que reciben vida eterna. La trama del capítulo 3 de Juan y cumplimiento de lo dicho de él se está cumpliendo. Las bodas son el lugar de la alegría, son el lugar del amor, del triunfo de la vida. Por eso en el Antiguo Testamento la boda es utilizada como metáfora para hablar de la irrupción del fin con tiempos de salvación, y el Nuevo Testamento Jesús la utiliza para manifestar su gloria en la inauguración de su ministerio y como metáfora para hablar de la consumación del reino glorioso. Por eso, a semejanza de muchos de los presentes en la boda de Canaán, usted debe mirar al Cristo glorioso y creer en Él como Salvador, porque Él es el prometido a Abraham, Él es el prometido del que habló Moisés, Él es el rey reinante del reino de Dios pactado con David, es el Salvador, es el vino purificado, es el que quita la afrenta, es el que desliga del pecado, es el que vence a la muerte, es el que lava la lágrima de los ojos, Él es el dador de la vida eterna. Por eso, en el nombre de Jesús te digo que si aún tú no has rendido tu corazón a Él, espero que hayas entendido que Él es la solución. Te animo a que te arrepientas de tus pecados y creas en Él como el Mesías que es. Es por eso que hemos dicho que la cruz, la muerte y resurrección de Cristo es el momento más glorioso. Por eso le dijo María: mi hora no ha llegado, y los dirige a la cruz. De eso vamos a hablar en el próximo sermón, porque no hemos terminado. Por lo pronto nos vamos quedando con esto: Cristo es el revelador de la gloria de Dios, y todo en la vida tiene que ser para honrar a Cristo. Cristo es fuente de salvación, Cristo es fuente de vida. Entonces, han podido ver por qué es más importante creer en Él como Salvador, en Él como el manifestante de la gloria de Dios. Es más valioso eso que el agua convertida en vino. El Señor nos bendiga. Señor, gracias por este tiempo, y te suplicamos que nos ayude en todo momento a mirar a Cristo y a este crucificado y resucitado, porque ahí está la esperanza de todo pecador. Ahí está la fuente de salvación, de vida plena y abundante. Oramos para que muchos puedan ser iluminados por tu Espíritu y convencidos por Él, regenerados, para que puedan, oh Señor, poner su fe en el Salvador con arrepentimiento para ser salvos. En ti confiamos. Danos tu bendición, Señor, en Cristo. Amén.